Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concede de estar ante tu presencia, de estar aquí en tu casa de oración para alabarte, para glorificarte, para aprender más de ti, más de tu palabra, para prepararnos mejor, Señor, para el encuentro contigo. Padre, en esta hora queremos pedir por los enfermos de tu pueblo, especialmente por el pastor Alex, para que tú pongas tu mano de sanación sobre él y cualquiera otra persona de tu pueblo, Señor, que tenga alguna situación de salud, que tú puedas poner tu mano de sanación y pueda restablecer su salud total y completamente. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu, para que sea Él que nos guíe, que nos dirija, que nos asista, que abra nuestro entendimiento, a fin de que lo que vayamos a aprender a través de tu mensaje que tienes preparado esta noche para cada uno de nosotros, lo podamos, Señor, atesorar, lo podamos practicar en nuestras vidas y compartirlo con aquellos que aún no han tomado la decisión de caminar con Cristo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche, que es el tema número 7, tiene por título En comunión. Es decir, estar en comunión con el Señor, en armonía con el Señor. Y el versículo que vamos a desarrollar en este tema, el versículo principal, se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es un versículo realmente muy corto, que dice así: orad sin cesar. Y hoy vamos a entender por qué Dios nos insta, nos invita a que oremos sin cesar. Hasta ahora nosotros hemos estado viendo los distintos pasos que el Señor hizo mientras estaba en la tierra y luego que ascendió a los cielos. Y nosotros tenemos que dar esos pasos. Nacemos en el campamento, simbólicamente, nacemos en este mundo, pero en este mundo está representado por el campamento que rodeaba al santuario. Y allí en algún momento de nuestras vidas logramos escuchar la voz de Dios, porque el Dios nos llama. Él los llama a muchos, dice, pero pocos son los escogidos. Y esos escogidos son los que han oído la voz de Dios. Si usted está aquí, usted es parte de esos pocos escogidos, porque ha escuchado la voz de Dios y viene aquí a alabarlo y glorificarlo. ¿Ve? Entonces, en el campamento uno no puede determinar cuánto tiempo la persona puede tardarse en escuchar la voz de Dios. Y tengo un testimonio, me estaba acordando cuando repasaba el tema, de una pareja muy linda que conocí en Argentina, la segunda vez que viajo para allá. Ellos eran un matrimonio ya jubilado, con hijos y nietos, y una hermana de iglesia contactó a la esposa y comenzó a darle estudio. Y el esposo, cada vez que venía la señora a darle estudio a la esposa, en la sala de su casa, el esposo se encerraba en su cuarto, pero dejaba la puerta medio abierta, y así que escuchaba todo lo que la hermana le transmitía a esta señora. Y la señora, en un momento dado, cuando se terminó la lección de la fe de Jesús, le dijo: bueno, ya es decisión de ustedes si se quiere bautizar. Y la señora dice: sí, yo me quiero bautizar. Digo: bueno, vamos a hacer los arreglos para que usted se bautice. Y de pronto sale el esposo de la habitación, dice: y yo también me quiero bautizar. Y resulta que después, en un retiro que se hizo digamos, en el campamento adventista de esa zona,
los dos se bautizaron en un río. Había un río por ahí, entre piedras, el agua entre piedras, muy, muy lindo esa parte, y ellos se bautizaron ahí. Tiempo después, algo pasó en la iglesia que la señora como que se desilusionó y no fue más, pero el esposo siguió yendo. Y luego vengo yo a predicar, a dar estudios, a dar conferencia, y este señor, fíjese en qué edad se convirtió, a los 72 años. Cuando yo lo conocí, tal vez andaba cerca de los 80. Y un día me dice, Héctor, porque éramos muy amigos, me dice, yo quiero predicar. Y quiero que tú me expliques cómo hago para presentar un tema. Y allí estuvimos juntos elaborando un tema y él se animó y lo presentó a la iglesia. Y al poco tiempo me volvió a pedir otra vez que le enseñara, que quería presentar un segundo tema. Y sin embargo la esposa ya no fue más, y bueno, y después la esposa entró en un estado de ¿cómo es que se le llama? De Parkinson, no, cuando pierde demencia, o la otra, Alzheimer. Y entonces ya, y este señor había sido diabético toda la vida, y su esposa era la enfermera que lo controlaba a la hora que tenía que inyectarse, tenía ahí un aparatico para fijarse si la azúcar subía o bajaba, y dependiendo de cómo, si subía o bajaba, la comida que tenía que comer. Siempre andaba con una banana en el carro, y después ya no pudo manejar más el carro. Y todavía, los otros días, hace poquitos, cuando llamé, ¿cómo está el señor Grillo? Y dice, sí, todavía vive, está cerca de los 90, dice, pero ya no escucha nada, ya no se puede hablar con él porque ya no escucha nada, pero aún vive y sigue yendo a la iglesia. Entonces, con este testimonio, yo quiero decir que a veces la persona son tocadas en el momento que están preparados para escuchar la voz de Dios. A veces es cuando uno es joven, a veces es cuando uno es adulto, y como en este caso, cuando ya las personas se habían retirado ya del trabajo y de todo, Dios toca el corazón y la persona se convierte. Así que en el campamento uno se puede tardar más o menos, mucho o menos tiempo para escuchar la voz de Dios. Ahora, el trayecto, una vez que la persona escuchó la voz de Dios, se prepara para dar el siguiente paso, que es el bautismo. Y ahí eso varía, eso puede ser un mes, puede ser 2 meses, 3 meses, puede ser 1 año, pero ese periodo es corto. Entonces la persona del campamento va hasta el altar del sacrificio, donde traspasa todos sus pecados al Señor Jesucristo, y juntamente con Cristo es crucificado allí. Es sepultado en el siguiente mueble, que es el lavacro, en agua, y allí en un segundo, poquitos segundos, renace o resucita a una novedad de vida. Y luego de ahí continúa en el lugar santo del santuario, simbólicamente siguiendo a Cristo, y primero se ubica en el candelabro, como ustedes pueden ver allí, los 3 muebles en el lugar santo, en la figura. Ustedes ven allí donde está la figura del sumo sacerdote, allí hay 3 muebles. Está el candelabro, enfrente del candelabro está la mesa de los panes, y hoy vamos a ver el altar del incienso, es donde ese digamos, mueble donde está saliendo humo, en la figura, donde está el sumo sacerdote delante de ese mueble, que es el altar de oro o el altar del incienso. Y entonces nosotros tenemos que seguir a Cristo allí. Dijimos que cuando estábamos en el candelabro, nosotros iluminamos, damos luz espiritual a los que están en oscuridad espiritual. Damos testimonio, somos testigos de Dios, de que somos cristianos.
que lo amamos a Él, que guardamos sus mandamientos, que estudiamos su palabra. Ahí estamos dando testimonio. En la mesa de los panes, habíamos visto ayer que ahí nos tenemos que alimentar espiritualmente. Y la forma de alimentarnos espiritualmente es escudriñar las Escrituras en forma constante. No es que nos bautizamos y ya, la Biblia permanece cerrada. No, tenemos que estar constantemente leyendo un versículo, leyendo otro, leyendo un pasaje. En fin, podemos estar escuchando sermones, meditaciones, el estudio de la escuela sabática, la matutina. Es decir, nos podemos ir alimentando con la palabra de Dios, que la podemos encontrar en distintos libros, pero que hablen de la palabra de Dios, como la escuela sabática, la matutina, cualquier, el del espíritu de profecía, en fin, allí nosotros nos alimentamos. Pero el Señor quiere que, como nosotros somos pan, porque allí está representado el pueblo de Dios en la mesa de los panes, compartamos el pan con aquellos que tienen hambre y sed de conocimiento de Dios. Ahora vamos a pasar al altar del incienso. El altar del incienso, como ustedes pueden ver, es un mueble sencillo, hecho de madera de acacia, pero enchapado en oro. Y ese mueble también tenía 4 cuernos. Y acuérdense que los 4 cuernos indican los 4 puntos cardinales, que quiere decir que lo que se hace allí se hace para todo el mundo. Si en estos momentos ese sumo sacerdote, esa figura que está allí del sumo sacerdote, es Cristo el sumo sacerdote en los cielos, quiere decir que todo lo que hace Cristo en ese altar es para todo el mundo. No hace acepción de personas. Quien hace la diferencia es el hombre. Porque en Juan 3:16, que es un versículo ampliamente conocido, dice que Dios envía a su Hijo para todo aquel que creyere. Entonces, el Señor va a obrar en el santuario celestial para toda aquella persona que cree en Él. Las que no creen en Él, obviamente, no tienen ellos ningún resultado. Es lo que estábamos explicando la otra vez. Si usted está enfermo, vaya a un médico. Pero si usted está enfermo y no va a un médico, el médico no va a venir a la casa suya porque no sabe que está enfermo. El médico no va a estar tocando puerta tras puerta a ver quién está enfermo en esa casa. Es el enfermo que tiene que ir a buscar del médico. Entonces, nosotros somos pecadores, estamos enfermos de pecado. Tenemos que ir a buscar al médico divino que nos limpia de todo pecado. Y ese es Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que ir a buscar al Señor. Ustedes ven allí una cortina de azul. Esa cortina azul es el velo adentro, es el velo, el segundo velo, porque el primer velo es, digamos, lo que tapa la entrada, la puerta de entrada al tabernáculo, a la tienda. Y ese es el segundo velo y separa el lugar santo. El lugar santo es donde está la figura del sumo sacerdote y los 3 muebles. Y el lugar santísimo es el que está a la izquierda de ustedes, que es donde se encuentra el arca del pacto. Ese mueble lo vamos a analizar mañana. Entonces, el altar del incienso estaba muy cerquita de la cortina, como lo dice Éxodo 45, dice, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Ustedes ven que está cerquita del arca. Lo que separa entre uno y otro es el velo, pero están cerquita, está delante del arca. Ahora, ¿por qué Dios lo puso allí? Bueno, ustedes saben que cuando se sacrificaban los corderitos, el sacerdote traía un poco de sangre de ese cordero, la sangre contaminada de pecado. Porque acuérdese que la vida del ser humano y la vida del animal está en la sangre.
cuando el pecador transmitía sus pecados al animalito en el santuario, en realidad lo que quedaba contaminado era la sangre, porque en la sangre está la vida del animal. Y entonces el sacerdote agarraba de esa sangre contaminada de pecado, iba adentro en el lugar santo y la asperjaba 7 veces con su dedo al velo. Y eso era un registro ante el Dios, porque Dios se manifestaba en el lugar santísimo, en el mueble que vamos a ver mañana. Y entonces se registraba que ese pecador se había arrepentido y había dado los pasos que Dios había establecido para que sus pecados fueran expiados. Entonces, al asperjar la sangre en el velo, era el registro del pecado confesado y perdonado de ese pecador. Ahora, asperjar la sangre contra el velo se hacía todos los días. Imagínense cómo quedaba ese velo lleno de sangre, sangre seca y sangre, digamos, reciente. El olor que emitía eso. Entonces, para contrarrestar ese mal olor a sangre, estaba el incienso, que era con un exquisito olor aromático, de especies aromáticas, que ocupaba todo adentro del tabernáculo, incluso en los alrededores. Las personas que pasaban cerca, del otro lado de la cerca del tabernáculo, alrededor del tabernáculo, podían oler ese incienso. Y el sacerdote era destinado exclusivamente, día tras día, para la función de poner brasas, poner incienso y orar por el pueblo en ese lugar. Y esa ceremonia se hacía 2 veces al día y se hacía en la misma hora en que se sacrificaba los corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Eso lo vamos a ir viendo ahora con los versículos. Vamos a leer aquí Apocalipsis 8:3 y luego Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5 ahora. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Muchos hermanos hasta ahora han creído que el incienso es las oraciones de los santos, porque hay algunos versículos que dice allí. Sin embargo, el versículo que le leí en Apocalipsis 8:3 dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones. Así que las oraciones y el incienso están relacionados, pero son diferentes. Y vamos a ver el por qué. Primero vamos a analizar cómo estaba compuesto el incienso. El incienso que Dios mandó hacer para quemar allí era exclusivamente para el santuario. Otro detalle más que no lo mencioné. ¿De dónde tenían que sacar las brasas para quemar el incienso y ponerla dentro del incensario?
¿Recuerdan? ¿De qué lugar sacaban las brasas? ¿O las sacaban de cualquier lugar? Del altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque el fuego del altar del sacrificio era fuego sagrado. Era fuego que Dios lo encendió cuando se inauguró el santuario. Los sacerdotes tenían que cuidar de ese fuego que nunca se apagara. Siempre tenía que estar prendido. Cuando ellos desmontaban todo el tabernáculo y tenían que viajar por el desierto, porque la nube se movía, que representaba a Cristo, que los guiaba, y se paraba en un lugar por allá, bueno, ellos tenían que llevar un brasero para que no se apagara el fuego sagrado. Y luego, una vez instalado el santuario, todas las tribus se volvían a instalar en el mismo orden alrededor y encendían el altar del sacrificio con esas brasas. Entonces, cuando tenían que hacerle mantenimiento al candelabro, que eso lo vimos antes de ayer, ellos tenían que traer el fuego del altar del sacrificio. Pero para que la quema del incienso tenía que traer las brasas también del altar del sacrificio. Nadab y Abiú, en un momento dado, desobedecieron a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? La palabra de Dios dice que trajeron fuego extraño. Fuego extraño. Ese fuego extraño podía ser tal vez el fuego que ellos hacían, la fogata que hacían fuera del tabernáculo para calentar la comida de ellos, hacerse su comida. Y ellos habían bebido vino con fermentado, así que estaban medios mareados, no sabían qué es lo que estaban haciendo, y agarraron esas brasas y entraron al santuario a oficiar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de la historia? Salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios es tan severo e hizo eso? Nada más que porque trajo otras brasas de otro lugar, ya los calcinó ahí, los eliminó, los mató. Y le dijo a Moisés, dile a su papá y a la familia que no guarden luto, que no se pongan a llorar, porque les va a caer también sobre ellos. Qué severidad, ¿eh? Ahora, hay una explicación tremenda y poderosa. ¿Qué representa el fuego, hermano? El Espíritu Santo. Si el fuego que ellos tenían que usar era el fuego sagrado, significa que ellos tenían que entrar a adorar a Dios con el Espíritu Santo. Si ellos entraban con otro fuego extraño, estaban entrando ¿con qué? Con otro espíritu que no era el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, ¿el espíritu de quién será? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces no podemos entrar a adorar a Dios con otro espíritu. Tenemos que entrar a adorar a Dios con el Espíritu Santo. Es una tremenda lección que nosotros debemos aprender. Vamos ahora entonces a cómo estaba conformado el incienso. Esto se encuentra en Éxodo 30, versículo 34 al 38. Son unos cuantos versículos. Éxodo 30, versículo 34 al 38. Y dice así: dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, cuéntelas cuántas son: estate, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. ¿Cuántas contaron? Todos del mismo peso, dice aquí. Todos de igual peso. La uña aromática no es que le sacaron la uña a un gato o a algún felino por ahí, no. Es una planta que se llama así, uña aromática. Entonces, esas especies aromáticas, todas de igual peso, harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, es decir, algo sagrado.
Son 4 ingredientes. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso lo harás, no haréis otro según su composición. Le será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre de su pueblo. Es decir, este incienso solamente se hacía para la adoración a Dios, para el servicio al santuario. Si a alguien se le ocurría hacer este mismo incienso para ponerlo en su casa, en su carpa, en su tienda, era cortado del pueblo. Si quería tener un buen aroma en su tienda, haga incienso, pero no esta mezcla. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y ahora vamos a saber por qué. Para entender el por qué, hermano, porque todo esto es algo que existía, pero tiene un significado espiritual detrás, muy importante para nosotros. El espíritu de profecía, en manuscrito 50 del año 1900, dice así: Él, refiriéndose a Cristo, sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos. Porque acuérdese que Jesucristo, el que traspasó los cielos, es el sumo sacerdote, ministro de aquel santuario, no hecho con manos humanas, sino el santuario que Dios lo hizo. Así que Jesucristo, como sumo sacerdote, sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en el cual no hay mancha de corrupción terrenal. Y dentro de ese incensario, hermanos, reúne lo siguiente. A ver, cuente cuántas cosas reúne. ¿Cuántas cosas reunirá? 4 también, porque acuérdese que todo debe coincidir con exactitud. Y va a ver usted que por qué Dios prohibía que eso sí se tomara a la ligera. El primer ingrediente de ese incienso son las oraciones. Cuando nosotros oramos, hermanos, ese es parte del ingrediente del incienso en el cielo. ¿Qué más? Las alabanzas. Cuando nosotros cantamos y alabamos al Señor, ese es otro ingrediente. Las confesiones de su pueblo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Señor, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestro mal humor, o sea, nuestra situación a veces que nos sentimos mal por distintas causas y vamos y le confesamos al Señor, eso también es parte de los ingredientes del incienso. ¿Y qué más? El cuarto ingrediente dice que Cristo añade su propia justicia inmaculada. Entonces, perfumado con los méritos del sacrificio de Cristo, el incienso asciende delante de Dios plena y enteramente aceptable. Ese es el incienso que Dios acepta. Tiene que ir mezclado las oraciones, las alabanzas, las confesiones y la justicia inmaculada de Cristo Jesús. 4 ingredientes. Así que, según esta cita, nosotros vamos a distinguir que el incienso conjuntamente con el incensario tiene elementos divinos y elementos humanos. Vamos a ver los elementos divinos. El incensario es el recipiente que está hecho de los méritos de Cristo. Es el instrumento donde se ponen las brasas adentro. Ese recipiente. Ese es el incensario. Añade la justicia inmaculada de Cristo como parte de los ingredientes del incienso.
y el perfume del incienso son los méritos de su sacrificio. 3 elementos divinos. Y ahora vienen 3 elementos humanos. Los 3 elementos humanos son nuestras oraciones de los santos, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, las alabanzas, y cuando decimos alabanza, hermanos, estamos hablando de música sacra. Y cuidado con eso, porque se está abusando con la música. Y a veces en iglesias estamos escuchando música que parece que nos invita a ponernos a bailar allí en el púlpito. Es música bailable o es música sensual. Todas esas cosas que viene del mundo, o mejor dicho, del enemigo, lo están trayendo dentro de la iglesia. Tiene que ser música sacra que alabe y glorifique el nombre de Dios. Mucha gente, muchos cantantes del mundo, por mencionar algunos ritmos, el rap, por ejemplo. Hay rap cristiano, ahora, agarran el mismo ritmo de rap y le ponen letra cristiana. O si es una balada romántica, también le ponen música cristiana y ahora es una canción sagrada. No, hermano. Esas mezclas raras no es así. No se puede mezclar lo profano con lo sagrado, no se puede mezclar. A Dios no le gusta eso. Por eso el incienso, él decía, si ustedes llegan a hacer un incienso de esto para olerlo en su casa, para tomarlo como cosa así deportiva, no, hermano, esto es para adorar y glorificar el nombre de Dios. Lo que es sagrado es para Dios y lo que es mundano está aparte. Entonces, tanto la música como la letra tienen que alabar y glorificar el nombre de Dios. Esa es la música con la cual uno debe glorificar el nombre de Dios. Pero no con ritmo del mundo, con letra cristiana y ya todo está bien. No está bien. No está bien. Así que sepamos nosotros distinguir de lo sagrado a lo profano. Lo profano no va con Dios. Con Dios va lo sagrado. Así que tenemos que buscar la música que realmente alabe y glorifique el nombre del Señor. Que el centro de esa letra sea Dios. A veces se cantan unas letras que no se sabe si es Dios o si es la pareja. No se sabe quién es en esa letra. No se sabe a quién está cantando. Bien puede ser dedicada a Dios o bien puede ser dedicada a la pareja. Entonces, cuando es ambiguo así, eso no agrada a Dios. No agrada. Ni a Dios ni a los ángeles. Entonces, las oraciones, las alabanzas, música sacra y luego las confesiones de su pueblo. Confesar nuestros pecados. El altar del incienso es el lugar de la oración intercesora. Como les dije, habían 2 horarios en el cual el sacerdote escogido se echaba suerte. Vamos aquí a tener aquí un pasaje. Se echaba suerte de qué sacerdote le tocaba ese día. Y ese día el sacerdote tenía que hacer esa función. Agarrar brasa y bastante incienso y ponerlo allí en el incensario. Y ese incienso tenía que estar quemándose, escuche bien, desde la mañana en la muerte del primer cordero hasta la tarde en la muerte del segundo cordero. Porque en esa misma hora, en la tarde, la hora nona o novena, que son más o menos las 3 de la tarde, se volvía a poner incienso, brasas y más incienso para que estuviese quemándose durante toda la noche hasta el otro día en la mañana. Y aquí tenemos un pasaje donde narra justamente esta ceremonia. Eso se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo del 8 al 11. Vamos a leer algunos versículos, no todos, pero más o menos para tener la idea central.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, y Zacarías, hermanos y hermanas, fue el papá de Juan el Bautista. Le tocó en suerte, ¿ve? Aquí echaban suerte. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo afuera, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo en esa hora? Orando también, hermanos. Porque a esa hora de la oración, todo el mundo orando, mirando hacia el santuario y orando a Dios, juntamente con la oración del sacerdote que estaba siendo el intercesor en ese momento. Por lo menos allí en el santuario habían 2 momentos al día en que se oraba. Daniel en su vida oraba 3 veces al día. Así que nosotros tenemos que orar por lo menos 2 o 3 veces al día. Pero el Señor nos dice orar sin cesar. Tenemos que estar orando sin cesar. No es que oramos en la mañana y después en la tarde y ya. Y en las otras horas, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir orando. ¿Pero de qué manera? Si yo tengo que trabajar. Si yo tengo que a lo mejor viajar 2 horas de aquí para allá. ¿Cómo hago para orar? Bueno, pero usted puede ir escuchando un sermón. Usted puede ir escuchando música sacra. Usted puede orar manejando o caminando. Usted puede orar así, no necesariamente orar de rodillas. Si usted puede orar de rodillas, ore. Es la mejor, digamos, forma. Pero si no, si está acostado, ore acostado. Si está sentado, ore sentado. Si está parado, parado. Si va caminando, caminando, ore. Pero siempre ponga su mente en conexión con el Altísimo. Si va a una entrevista de trabajo, ore ahí antes de entrar. Y nadie se da cuenta que usted está orando. Si usted está trabajando y no sabe qué hacer allí, que se le presentó una situación difícil, ponga eso en las manos de Dios y Dios le va a abrir la mente para que le encuentre solución a esa situación que no resolvió. Y de esa manera uno está constantemente orando con el Señor. Como dije, las horas del incienso, las horas de la oración, son las mismas horas del sacrificio matutino y vespertino, la hora de los sacrificios del Cordero. La hora tercia, que viene siendo la tercera hora, las 9 de la mañana aproximadamente, y la hora nona, la hora novena, que viene siendo las 3 de la tarde. Acuérdese que Cristo murió ¿a qué hora? En la nona, en la hora nona, en la hora novena, a las 3 de la tarde. Hay un versículo que ilustra la hora de la oración. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1, dice allí: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Ve? Ellos iban al templo a orar justo a la hora novena. Por eso el Señor nos insta, el Señor nos invita a que estemos constantemente en comunión con Él, relacionado con Él, que el Señor esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso el Señor nos dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que es el versículo clave: orad sin cesar. Ahora, ¿quién es el sacerdote que intercede en el altar de oro en el cielo? Cristo Jesús. Por eso, allí en Hebreos, capítulo 7, versículo 22 y 25, dice lo siguiente. Hebreos, capítulo 7, versículo 22 y 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es nuestro intercesor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo mediador hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, un solo mediador. ¿Y por qué Él es el único mediador? A ver, ¿alguien de ustedes me podría decir cuál es la razón poderosa, contundente de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres? Sí, dio la vida por nosotros, vive para siempre. ¿Qué más? ¿Cómo dice, hermana? Ah, esa es la razón fundamental. Que Cristo Jesús tiene doble naturaleza. Es Dios y es hombre a la vez. Yo vengo de un sistema que me enseñaron que habían muchos intercesores. Personas vivas, personas muertas y supuestamente santos declarados por ellos, no por Dios, por ellos, que eran intercesores. Pero cuando uno lee la palabra de Dios se da cuenta que todo eso es mentira que viene de las tinieblas, de Babilonia. ¿Por qué razón? Primero, un muerto está muerto, no puede hacer absolutamente nada debajo del sol, lo dice claramente Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Nada, absolutamente nada. Su memoria es puesta al olvido y no sabe qué es lo que está pasando aquí. Pero lo principal, hermanos y hermanas, es que no tienen doble naturaleza. Un hombre, nosotros somos considerados santos por la palabra de Dios, porque hemos tomado la decisión de apartarnos de lo malo, de apartarnos del mundo. Sí estamos en el mundo, pero nos hemos apartado del mundo para seguir a Cristo. Lo único que nosotros podemos resolver en una persona que quiere buscar de Dios es conducirla a los pies de Cristo. Hasta ahí llegamos. Pero de los pies de Cristo al cielo, nosotros no podemos hacer nada. Es la persona que se relaciona con Cristo y Cristo, a través del Espíritu Santo, es que la va a ir guiando hacia el cielo. Pero nosotros guiarla hasta el cielo, no, si nosotros no podemos, no sabemos cómo funcionan las cosas por allá. Y dígame ahora, ¿y si un ángel de Dios podría ser el intercesor? ¿Por qué no? Mira que los ángeles de Dios están viendo el rostro de Dios, están en el cielo. Sí, sabemos que los ángeles son un ser creado, pero eso no es suficiente razón. La misma razón que dijo la hermana. Los ángeles tienen una sola naturaleza. Tienen naturaleza divina, pero no tienen naturaleza humana. El único que siente como humano, que sintió como humano, todo lo que padece un ser humano es Cristo, porque Él se encarnó. Un ángel no. Un ángel puede tomar la forma humana. Usted puede ver ahí una persona y usted cree que es una persona y es un ángel que se transformó en una persona. Pero no siente como un humano. En cambio, Cristo sí. Porque el único ser en todo el universo que tiene doble naturaleza es Cristo. En el cielo es el Hijo del Hombre y representa a toda la humanidad, nos representa a cada uno de nosotros en el cielo. Y en la tierra Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso la Biblia es poderosa y es precisa cuando uno la logra comprender. Allí en Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, en ninguno
otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos. El único nombre en el cual nosotros alcanzamos la salvación y la vida eterna es en el nombre de Cristo Jesús. No hay otro nombre. Ahora, una cosa que estábamos viendo en todo este camino que nosotros estamos siguiendo a Cristo, que el Espíritu Santo también está. Porque cuando estamos en el campamento, el Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra mente hasta que de pronto logramos escuchar la voz de Dios y entonces ahora comenzamos a poner atención a Dios, obedecemos a Dios. Y el Señor nos dice, bueno, si tú quieres ser parte del pueblo de Dios, si tú quieres ir al cielo, tienes que ir al altar de sacrificio, morir a la vida antigua y renacer en el lavacro a una vida nueva en Cristo. Y vimos que en el altar de sacrificio estaba representado el Espíritu Santo porque el fuego representa el Espíritu Santo. Vimos que en el lavacro el Espíritu Santo estaba representado porque el Espíritu Santo, uno de los símbolos es el agua. Cuando entramos al lugar santo, en el candelabro de 7 lámparas, vimos que hay doble representación del Espíritu Santo. Estaba el aceite, que era el combustible del candelabro, y estaba el fuego del candelabro. Así que el Espíritu Santo estaba representado allí 2 veces. No tocamos ese punto ayer en la mesa de los panes. ¿Qué dicen ustedes? ¿En la mesa de los panes encontramos el Espíritu Santo o no? ¿Sí o no? ¿Lo encontramos en qué? ¿En dónde? Ayer dijimos que una columna de pan, de 6 panes, representaba al Padre y la otra representaba a Cristo. Y que también los panes representaban la palabra de Dios. Qué casualidad, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 2 testamentos, 2 columnas. Le representaba al pueblo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo allí? Levítico 2:4, hermano, abra la Biblia y lea ahí Levítico 2:4 rapidito. Y me dice cómo estaban hechos esos panes. ¿Cómo dice? Sin levadura y qué más. Amasado con aceite. ¿Y el aceite a quién representa, hermanos y hermanas? Al Espíritu Santo. Por lo tanto, en la mesa de los panes el Espíritu Santo también está. Y en el altar del incienso, hermanos, allí no hay agua, allí no hay fuego, hay brasa, pero eso no es fuego. Hay incienso. ¿Estará el Espíritu Santo allí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está o no está? No hay símbolo ahí que representa el Espíritu Santo. Pero ustedes deben deducir que si el Espíritu Santo nos está acompañando en todos los pasos que vamos caminando con Cristo, obviamente tiene que estar también allí. ¿Pero dónde? Hay un versículo que nos aclara, hermanos. Hay un versículo que nos aclara. Y dice así. Ese versículo se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Es decir, cuando nosotros oramos, no sabemos cómo funciona en el cielo, no sabemos cómo pedir. Nosotros pedimos, así como nosotros entendemos, pero en realidad no sabemos cómo funciona en el cielo. Pero mire lo que dice. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿El altar del incienso no es el lugar de la intercesión, de la oración intercesora?
Cuando nosotros oramos, la oración no va ahí al altar ese. Pues allí también está el Espíritu Santo, que con gemidos indecibles, Él traduce lo que nosotros no sabemos cómo pedirlo, pero Él lo traduce para que llegue correctamente ante la presencia de Dios. ¿Qué le parece? La bondad y el amor maravilloso de Dios, como Él cuida realmente de cada uno de nosotros. ¿Lo logran ver? Es tremendo, es poderoso. Así que el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, por eso cuando nosotros oramos, a veces nos olvidamos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que clamar que el Espíritu Santo venga a nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos abra el entendimiento. Tenemos que pedir en nuestra oración por el Espíritu Santo. Porque el Señor, cuando se fue a los cielos, Él dejó a otro consolador, es decir, a otra persona de la divinidad igual a Él. ¿Y a quién fue? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice allí. Entonces, nosotros tenemos que pedir del Espíritu Santo. Y cuando nosotros oramos, el cielo se pone a trabajar. Por eso es muy importante la oración. Nosotros oramos y pareciera que las cosas se quedaron igual. No, hermano. Nosotros no vemos, pero ponemos a trabajar al cielo. Y Dios está dispuesto a que nosotros oremos y que ellos trabajen. Por eso cuando nosotros oramos por alguien que estaba en la iglesia y se fue, por ejemplo, un hijo, una hija, no sé, un padre, una madre, y nosotros nos duele porque nosotros queremos que esa persona de la familia se salve también. Ore pues. Ore y no se canse de orar. No se canse de orar porque Dios en algún momento va a tocar esa persona, en el corazón de esa persona y va a regresar. Tengo varios testimonios para contarles, pero le voy a contar uno. Esta era una dama muy religiosa, muy activa en la iglesia, conocía bien de la doctrina, sus padres eran también misioneros, el papá, aunque no era pastor, pero predicaba como un pastor. Y de pronto su hija comenzó a tener una crisis matrimonial y comenzó a deprimirse y agarró y se fue de la iglesia. Se fue al mundo. 10 años estuvo ahí en el mundo. Allí dice que tomaba, que fumaba, fornicaba, es decir, tenía parejas donde encuentros ilícitos, íntimos, y el padre orando, orando, orando y orando. No se cansó nunca. Y el padre se murió. Y al poco tiempo esta persona, esta mujer, regresa con tremendo poder otra vez a la iglesia. Y no se alejó más de la iglesia. ¿Pero por qué? Y ella reconoce, porque el padre estaba orando, orando, orando. Y entonces cada vez que ella se hundía en el pecado, había la voz de Dios, estaba allí llamándole a que dejara esa vida y que retornara a los caminos del Señor. Entonces, nosotros no sabemos cómo funciona, pero cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios en oración, el cielo trabaja en esa persona. Así está escrito y así lo promete Dios. Hay que creerlo por fe. Si Dios lo dice, así será. Entonces, nosotros tenemos que serle fiel al Señor para que el Señor pueda ser fiel con nosotros. Para terminar, vamos ahora a entender el proceso de santificación que nosotros logramos hacer caminando dentro del lugar santo. Dijimos que nosotros en el candelabro somos testigos de Dios, testificamos de que somos de Cristo, que somos cristianos,
que estudiamos la palabra de Dios, que vamos a la iglesia, que caminamos con Cristo. Estamos dando testimonio allí. Le hablamos a otra persona de Cristo. Le hablamos de nuestra experiencia con el Señor. Y esas personas nos conocen. Algunas quieren imitarnos, otros no. Pero hay que seguir orando por esas personas. En la mesa de los panes, Dios nos habla a nosotros. Porque cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando directamente a nosotros. No es que le está hablando a Isaías o le está hablando a Daniel o a Pedro. Eso era en el tiempo de ellos. Ahora, en nuestro tiempo, somos a nosotros que nos está hablando. Entonces, tenemos que tomar eso, digamos, a nivel personal, que Dios me está diciendo eso a mí. Y obviamente, al estudiar la palabra, nosotros vamos creciendo espiritualmente, nos vamos alimentando, vamos conociendo más de Dios y vamos a entender un poquito más a Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque a veces no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros y cometemos errores. Y en el altar del incienso, ahora somos nosotros que hablamos con Dios. Ahora somos nosotros que le decimos a Dios que me siento de esta manera, que necesito esto, que mira que me llamaron para que orara por fulanito y fulanito está enfermo, el otro que se está por romper el matrimonio, aquel que necesita trabajo, que no tiene dinero y por favor Señor, tú tienes el poder, interviene. Es decir, el intercesor no somos nosotros, el intercesor es Cristo, pero nosotros le presentamos a Cristo en oración para que cuanto más se ore por esa persona, entonces el cielo va a trabajar más a favor de esa persona y a favor de nosotros también. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos invita a todos. Primera de Tesalonicenses, versículo 17 del capítulo 5, orad sin cesar. Que la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo permanezca siempre en cada uno de nosotros.